Imagina que estás sentado aquí conmigo, porque lo que voy a decirte no es lo que normalmente escuchas. No es lo típico de sé tú mismo o trátala bien y todo funcionará. No, esto va más profundo. Esto toca una verdad incómoda, una que la mayoría de los hombres tarda años en entender, y algunos nunca llegan a ver. Porque tú ya lo has vivido. Has sido atento, presente, incluso paciente. Has hecho las cosas bien. Y aún así, algo no encajaba. Ella se alejaba sin razón clara. Perdía interés cuando tú más invertías. O peor, parecía más atraída cuando tú empezabas a soltar. Y ahí es donde empieza la confusión. Porque nadie te explica esto directamente. Nadie te dice que lo que las mujeres responden no siempre es lo que dicen. Nadie te prepara para esa contradicción silenciosa entre lo que expresan y lo que realmente las mueve emocionalmente. Y si has pasado por eso, quiero que hagas algo ahora mismo. Mantén tu experiencia en mente mientras escuchas esto, porque probablemente vas a reconocer patrones que ya viviste, pero nunca supiste nombrar. De hecho, cuando termines, quiero que me digas, ¿te ha pasado algo así? ¿Has notado ese cambio en su comportamiento cuando tú cambias el tuyo? Porque aquí está la verdad que cambia todo. No es que todas las mujeres sean iguales, es que responden a ciertos principios emocionales de forma sorprendentemente consistente. Y cuando un hombre entiende esos principios, deja de perseguir, deja de forzar, deja de dudar, y empieza a ver algo que antes no veía. Las reacciones cambian, la dinámica cambia, ella cambia. No porque estés manipulando, sino porque por primera vez estás jugando un juego que siempre estuvo ahí, pero sin conocer las reglas. Y lo más curioso es esto. Ellas no lo admiten directamente, no lo explican, no lo verbalizan, pero lo sienten. Y reaccionan a ello sin poder evitarlo. En este video no voy a darte frases mágicas ni trucos baratos. Vamos a desmenuzar ese esto que lo cambia todo. Ese punto invisible que separa al hombre que persigue del hombre que atrae sin esfuerzo. Y mientras avanzamos, pregúntate, ¿en qué momento empezaste a perder valor sin darte cuenta? ¿Y qué habría pasado si hubieras entendido esto antes? Quédate, porque una vez que lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Parte 1. El error silencioso que destruye tu valor, sin que te des cuenta. Hay algo que la mayoría de los hombres hace, y lo hacen con buena intención. Creen que están sumando puntos, que están construyendo conexión, pero en realidad están provocando el efecto contrario. Y lo más peligroso es esto. No se nota al principio. Porque al inicio ella responde bien. Te contesta rápido. Hay interés. Hay emoción. Incluso puede parecer que todo va en la dirección correcta. Y tú piensas, voy bien, solo tengo que seguir así. Ahí es donde empieza el problema. Empiezas a dar más atención, más disponibilidad, más energía emocional. Sin darte cuenta, te vuelves predecible, accesible en todo momento, siempre listo, siempre ahí. Y aquí viene la parte que nadie te dice claramente. Cuando un hombre se vuelve demasiado disponible demasiado pronto, deja de ser percibido como un reto emocional. Y no, esto no es un juego infantil, es psicología básica. El cerebro humano, y especialmente en dinámicas de atracción, valora más aquello que no es completamente seguro, lo que requiere interpretación, lo que no está garantizado. Pero cuando tú estás siempre presente, siempre disponible, siempre invirtiendo, eliminas esa tensión. Te vuelves fácil de leer, fácil de predecir, fácil de reemplazar. Y aquí es donde muchos hombres se confunden, porque dicen, pero si la trato bien, si estoy ahí, ¿por qué pierde interés? Y la respuesta es incómoda, porque no es la cantidad de atención lo que crea atracción, es cómo se percibe tu valor dentro de la dinámica. Si tú das todo sin que ella tenga que invertir, rompes el equilibrio. Ahora, piensa en tu propia experiencia. ¿Alguna vez notaste que cuando empezaste a preocuparte menos, ella empezó a acercarse más? ¿O que cuando dejaste de escribir primero, de repente ella aparecía?
No es coincidencia, es una reacción, porque en el momento en que dejas de sobreinvertir, tu presencia recupera peso. Tu atención deja de ser algo automático y empieza a ser algo que se siente. Y eso cambia todo. Pero aquí está el detalle que pocos entienden. No se trata de ignorar, no se trata de hacerte el frío. Se trata de no perder tu centro intentando ganarte a alguien. Porque el momento en que empiezas a actuar desde la necesidad, ella lo percibe. Aunque no lo diga, aunque no lo explique. Y cuando eso pasa, su comportamiento cambia. Se vuelve más distante, más ambigua, más difícil de leer. No porque quiera hacerte daño, sino porque la dinámica ya cambió. Y si esto te está sonando familiar, dime algo. ¿En qué momento sentiste que estabas dando más de lo que recibías, pero aún así seguiste intentando? Parte 2. La clave que cambia todo. Dejar de perseguir sin dejar de importar. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Escuchan algo como «no estés siempre disponible» y lo traducen mal. Piensan que ahora tienen que volverse fríos, distantes, indiferentes, como si el objetivo fuera ignorarla. Y no, eso no funciona. De hecho, eso solo crea otra versión del mismo problema. Porque pasar de estar demasiado disponible a desaparecer o actuar sin interés real no es control, es reacción. Y las reacciones nunca generan respeto, solo confusión. La clave no es hacer menos por estrategia. La clave es dejar de perseguir, porque ya no lo necesitas. Y eso es completamente distinto. Porque cuando un hombre entiende esto, su comportamiento cambia de forma natural, no forzada. Ya no responde inmediatamente a todo. Ya no reorganiza su vida por ella. Ya no siente que tiene que mantener su atención. Pero tampoco se vuelve frío. Tampoco se vuelve distante. Tampoco se vuelve falso. Simplemente deja de moverse desde la necesidad. Y aquí está lo interesante. Cuando tú dejas de perseguir desde esa energía de urgencia, ella lo siente. No porque estés haciendo un truco, sino porque tu presencia deja de ser algo que intenta convencer y empieza a ser algo que simplemente está. Y eso genera algo muy específico, curiosidad. Porque ahora hay espacio. Espacio para que ella piense en ti. Espacio para que se pregunte qué estás haciendo. Espacio para que invierta. Y ahí es donde ocurre el cambio que muchos hombres describen pero no entienden. Empieza a escribir más. Se muestra más interesada. Busca tu atención, sin que tú la estés forzando. No porque hiciste un movimiento mágico, sino porque dejaste de eliminar la tensión que crea atracción. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces sentiste que estabas empujando la conversación tú solo? ¿Que si tú no escribías, todo moría? Eso no es conexión. Eso es desequilibrio. Y el problema es que muchos hombres, en lugar de retroceder y observar, empujan más fuerte. Más mensajes, más explicaciones, más intentos de arreglarlo, sin darse cuenta de que están confirmando exactamente lo que reduce su valor. Pero cuando entiendes esto, haces lo contrario. No fuerzas, no persigues, no llenas todos los espacios. Dejas que el silencio exista, sin miedo. Y ese silencio, cuando viene de alguien que está en control, pesa. Porque ya no es ausencia, es presencia con límites. Y aquí viene la pregunta clave para ti. Cuando dejas de escribir primero, ¿ella aparece o desaparece? Porque esa respuesta te dice todo sobre la dinámica en la que estás. Parte 3. El momento exacto en que ella empieza a verte diferente. Hay un punto muy específico, un momento que muchos hombres pasan por alto, donde todo empieza a cambiar. No es cuando le dices algo brillante, no es cuando haces un gran gesto, no es cuando la impresionas. Es mucho más sutil que eso. Es cuando ella percibe que ya no te tiene asegurado. Y esto no tiene nada que ver con jugar juegos ni manipular. Tiene que ver con percepción emocional. Porque mientras ella sienta que tú estás completamente disponible, completamente invertido, completamente enfocado en ella, tu valor es estable, predecible.
seguro. Y lo seguro, aunque suene bien, no genera intensidad emocional. Pero en el momento en que algo cambia, aunque sea ligeramente, su mente empieza a trabajar. Respondes, pero no siempre al instante. Estás presente, pero no siempre accesible. Te interesas, pero no dependes. Y ese pequeño cambio crea una pregunta en su cabeza. ¿Sigo teniendo su atención o no? Y cuando aparece esa duda, aparece algo más. Interés real. Porque ahora ya no eres una constante garantizada. Ahora eres alguien que tiene su propia dirección. Y eso es lo que cambia cómo te percibe. De repente, empieza a notar más lo que dices. Empieza a analizar tus respuestas. Empieza a invertir más energía en entenderte. No porque estés haciendo algo nuevo, sino porque dejaste de regalarte completamente. Y aquí es donde muchos hombres cometen otro error crítico. Cuando ven que ella empieza a acercarse, vuelven a lo mismo. Vuelven a sobreinvertir. Vuelven a estar siempre disponibles. Vuelven a perder esa tensión que acababan de crear. Y sin darse cuenta, reinician el ciclo. Por eso este punto es tan importante. No se trata de provocar el cambio. Se trata de sostenerlo. Porque una vez que ella empieza a verte diferente, lo que realmente importa es si tú puedes mantener esa posición sin caer otra vez en la necesidad. Ahora, piensa en tu experiencia. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando empezabas a alejarte, ella se acercaba? ¿Y que cuando volvías a darle toda tu atención, ella volvía a enfriarse? Eso no es casualidad, es un patrón. Un patrón que se repite una y otra vez cuando no entiendes lo que realmente está pasando. Pero cuando lo ves, cuando lo entiendes, ya no reaccionas igual. Ya no te emocionas de más cuando ella se acerca. Ya no te desesperas cuando ella se aleja. Te mantienes. Y esa estabilidad, esa calma, esa falta de urgencia, es exactamente lo que la hace empezar a verte como alguien diferente. Y dime algo, cuando ella sintió que podía perderte aunque sea un poco, ¿cambió su actitud contigo? Parte 4. La diferencia entre un hombre que atrae y uno que persigue, y por qué ella lo siente al instante. Aquí es donde todo se separa claramente. Dos hombres pueden decir lo mismo, hacer cosas similares, incluso tratarla bien, pero uno genera atracción, y el otro termina siendo ignorado. ¿Por qué? Porque no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Un hombre que persigue actúa para obtener algo. Busca aprobación. Busca respuesta. Busca validación. Cada mensaje que envía tiene una intención oculta. Respóndeme. Préstame atención. Elígeme. Y aunque nunca lo diga directamente, se siente. Se nota en la urgencia, en la forma en que insiste, en cómo reacciona cuando ella tarda en responder. Y eso, automáticamente, baja su valor en la dinámica. Porque cuando tú necesitas una reacción, pierdes control. Ahora, compáralo con el otro tipo de hombre, el que atrae. No actúa para convencer, no habla para impresionar, no se esfuerza por gustar, simplemente expresa y continúa con su vida. Si ella responde, bien. Si no responde, también. No porque no le importe, sino porque su estabilidad no depende de ella. Y eso crea algo que es imposible de fingir. Presencia. Una presencia tranquila, sin urgencia, sin presión. Y aquí está lo más importante. Las mujeres no reaccionan tanto a lo que dices, reaccionan a cómo te posicionas. Puedes decir una frase simple, pero si viene desde alguien que no necesita validación, pesa más. En cambio, puedes decir algo perfecto, pero si viene desde la necesidad, pierde fuerza. Por eso ves situaciones donde un hombre dice poco y ella se engancha. Otro dice todo correcto y ella pierde interés. No es lógica, es percepción emocional. Ahora, quiero que seas honesto contigo. ¿Cuántas veces has actuado esperando una reacción? ¿Cuántas veces enviaste un mensaje y te quedaste mirando la pantalla esperando que apareciera? Eso es perseguir.
Y no hay nada de malo en reconocerlo, porque la mayoría pasa por ahí. Pero aquí viene el cambio real. Cuando dejas de actuar para obtener y empiezas a actuar desde quien eres, todo se vuelve más simple. No necesitas forzar conversaciones. No necesitas medir cada palabra. No necesitas intentar hacer que funcione, porque ya no estás intentando convencer a nadie. Estás observando quién encaja contigo y quién no. Y esa posición, esa calma, esa falta de necesidad, es exactamente lo que cambia cómo ella te percibe. Y ahora la pregunta es directa. Cuando hablas con ella, ¿lo haces para expresarte o para conseguir algo de ella? Parte 5. Cuando dejas de necesitar su aprobación, ella empieza a buscar la tuya. Aquí es donde todo se invierte. Y no ocurre porque hagas algo espectacular. Ocurre cuando dejas de hacer lo que te estaba debilitando. Porque durante todo este tiempo, sin darte cuenta, estabas buscando algo. Su validación, su atención, su interés. Y eso te ponía en una posición inferior dentro de la dinámica. No importa cuánto te esforzaras, si ella sentía que tú necesitabas su respuesta para sentirte bien, el equilibrio ya estaba roto. Pero cuando entiendes esto, algo cambia internamente. Ya no hablas para gustar. Ya no actúas para impresionar. Ya no esperas su reacción como si fuera una recompensa. Empiezas a moverte diferente, más tranquilo, más claro, más enfocado en ti. Y aquí es donde ocurre el giro que muchos hombres describen como mágico. Ella empieza a invertir, empieza a buscar conversación, empieza a preocuparse por cómo la ves, empieza a preguntarse si realmente tiene tu atención. ¿Por qué? Porque ahora el marco cambió. Antes, tú estabas intentando entrar en su mundo. Ahora, ella está intentando entender el tuyo. Y eso solo pasa cuando tú dejas de posicionarte como alguien que necesita ser aceptado y empiezas a posicionarte como alguien que también elige. Porque esa es la parte que nadie te dice claramente. La atracción real no ocurre cuando tú la eliges. Ocurre cuando ella siente que también tiene que ser elegida por ti. Y eso no se comunica con palabras. Se comunica con tu comportamiento, con lo que toleras, con lo que permites, con lo que ignoras. Porque cuando tú tienes estándares y no los negocias por atención, ella lo percibe. Y cuando lo percibe, se ajusta. No siempre de forma consciente, pero sí emocional. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces aceptaste cosas que no te gustaban solo para no perderla? ¿Cuántas veces bajaste tus estándares esperando que ella cambiara? Eso es exactamente lo que destruye la dinámica. Pero cuando haces lo contrario, cuando mantienes tu postura, cuando no toleras lo que no te encaja, cuando estás dispuesto a perderla antes que perderte, ahí es donde todo cambia, porque ya no eres intercambiable, ya no eres fácil, ya no eres alguien que se adapta a todo, eres alguien que tiene dirección. Y eso es lo que hace que ella empiece a verte con otros ojos. Ahora quiero que te preguntes algo muy claro. Si ella sintiera que puede perderte de verdad, ¿empezaría a comportarse diferente contigo? Conclusión. Una vez que lo ves, ya no puedes volver atrás. Ahora lo entiendes. No era falta de suerte. No era que no era suficiente. No era que necesitabas decir algo mejor o hacer más. Era la dinámica. Era cómo te posicionabas, sin darte cuenta. Porque en el momento en que empiezas a sobreinvertir, a perseguir, a buscar validación, pierdes algo clave, tu centro. Y cuando pierdes eso, todo lo demás empieza a desmoronarse poco a poco. Pero cuando entiendes esto del que hemos hablado, ocurre algo diferente. Dejas de forzar, dejas de perseguir, dejas de intentar convencer y empiezas a observar, a elegir, a mantenerte, a actuar desde una posición que no depende de nadie más. Y es ahí, justo ahí, donde todo cambia. No porque estés manipulando, sino porque por primera vez estás alineado contigo. Y eso se siente. Se nota en cómo hablas, en cómo respondes, en lo que toleras y en lo que no. Y cuando eso cambia, las reacciones también cambian. Algunas se acercarán más, otras desaparecerán.
Y esa es la parte que muchos hombres no quieren aceptar, pero es necesaria. Porque no se trata de atraer a todas, se trata de que las que encajan contigo lo hagan de forma natural, sin esfuerzo, sin persecución, sin perderte en el proceso. Así que ahora la pregunta no es si esto funciona. La pregunta es, ¿vas a seguir haciendo lo mismo o vas a empezar a moverte diferente a partir de hoy? Y antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en el que sentiste que dabas más de lo que recibías, pero aún así seguiste intentando? Porque ahí, exactamente ahí, es donde empieza todo.